¿Qué debe pasar hoy en la Corte Suprema de Justicia? Me acompaña el ex fiscal Ángel Calderón. Ángel, con esto del sistema penal acusatorio uno no está claro cómo son los procedimientos. Hoy en la Corte, ¿cómo debe ser este proceso? Sí, buenos días a la teleaudiencia, Fernando. Mira, en el SPA, comúnmente los abogados que litigamos dentro de lo que es el nuevo sistema garantista, tú te encuentras que vas a pedir una audiencia de cambio de medida cautelar en las cuales, contrario census de lo que sucede en una audiencia normal del SPA con magistrados de garantía, en este caso tú te vas a encontrar que es el Pleno de la Corte Suprema en virtud de la característica propia del expresidente en cuanto a ser diputado del Parlamento Centroamericano. Así que lo que se espera hoy es un alegato por parte de la defensa dentro de la cual va a aprobar los fundamentos que sustente del por qué solicita ese cambio de medida cautelar. Hoy debe ser esas sesiones maratónicas como las que hemos estado acostumbrados la semana pasada. En esencia no debiera ser maratónica por cuanto hay tiempos debidamente estipulados a cuánto le corresponde a cada uno de los intervinientes a actuar. Repito, debe empezarse con la parte que solicita, en este caso la defensa del expresidente y diputado del Parlacén, debe hacer una explicación motiva sobre las razones que en derecho correspondan y que fundamenten el cambio de medidas que ellos tengan a bien solicitar ante el Pleno de la Corte. Por otra parte, recuerde que aquí hay querellantes. Lo más probable es que se escuchen a los querellantes para saber qué piensan ellos o cuál es su criterio jurídico también en cuanto a la solicitud que se hace. No es de esperar ver variantes en la posición de los querellantes, porque a través de lo que hemos observado, ellos mantienen una línea que, siendo querellantes en un proceso y partícipes de 3 adicionales, pues los comentarios de ellos son específicamente en que Ricardo Martinelli deba mantenerse detenido. Pero es allí la esencia de la audiencia del día de hoy, en las cuales pues los magistrados, dentro de un proceso garantista, deben pronunciarse y actuar en derecho. Ok. ¿Cuál crees tú que va a ser el resultado de hoy? Si nos vamos a la estricta legalidad de la norma... Porque ahí está el famoso año cumplido ya en los Estados Unidos. Bueno, es que si nos vamos a la estricta legalidad de la norma, a lo que es el contexto y el catálogo que se aplica en el sistema penal acusatorio, recuerda que siempre hemos criticado como abogados e involucrados directamente en lo que es el sistema penal acusatorio, que este tipo de audiencia que hizo el magistrado garantista Mejía hace una semana no entran o no encajonan dentro de ningún parámetro de lo que es el SPA. Así es que mal pudiera o mal puede pensarse que con estas audiencias, de la manera como se llevaron a cabo, y que no le correspondía a él pronunciarse, porque el tema de las medidas cautelares, propiamente dicho, y el año que estuvo Ricardo Martinelli detenido, porque él estuvo detenido en el extranjero, imagínate que nuestra máxima corporación de justicia, en este caso estos mismos magistrados, han reconocido las sentencias del extranjero porque está en el código el reconocimiento de las sanciones o de las normativas que un panameño cumpla en el extranjero a razón del cómputo de la pena. Así que ¿cómo tú vas a decir que ese año que tuviste preso no cuenta? Si la jurisprudencia, la doctrina y el mismo código te han señalado que definitivamente este año cuenta en cualquier proceso, y ese es otro de los puntos importantes en los cuales imaginamos la defensa puede centrar parte de su esquema propio, por cuanto el Código Procesal Penal en sus articulados establece que luego de un año tiene que reunirse el Pleno para evaluar qué medidas va a tomar. Así es que, cumpliéndose un año al día siguiente de la extradición de Ricardo Martinelli a Panamá, no podía el magistrado decidirse sobre cualquier tipo de medida cautelar
Y sobre pretexto de la excusa que daba que yo no me estoy pronunciando, en realidad estaba sentando jurisprudencia y mala jurisprudencia, porque tú vendes a los estudiantes de derecho y a mismos profesionales del derecho un concepto o lo que es el sistema penal acusatorio como algo garantista, y resulta que cuando ves estos exabruptos jurídicos te preguntas, bueno, ¿qué estamos enseñando nosotros referente con el SPA? Si se está violando la norma de esta manera y se desconoce las razones que pudieran tener influencia, porque si tú aplicaras el sistema penal acusatorio como corresponde, quizás, acuérdate que tú estás en un escenario donde hay dos partes, quizás a una parte no le va a gustar las actuaciones. Digo, esto siempre tengas, ocurre. Pero una audiencia es lo normal que pase, que una parte salga pues victoriosa y otra salga derrotada. Eso estamos claros. Sí, pero ¿quiénes son los derrotados y quiénes son los vencedores? Los derrotados podríamos nosotros, los estudiosos del derecho, decir que es Pablo Pueblo, porque cuando tú ves que el vértice que debe llevar el sistema penal acusatorio se enmarca más en lo que dicen las gradas, entonces ya tú no estás actuando conforme a lo que dice la norma. Un circo romano en vez de... Porque ahí se vieron muchos exabruptos y se han visto muchos exabruptos que tenemos que ser críticos de esta situación. Por ejemplo, tú tienes, y el código te establece claramente que cualquier situación debe haber una audiencia de imputación antes de. Nosotros hemos visto aquí que, sobre pretextos de justificaciones, porque han sido las máximas corporaciones las que se han pronunciado bajo un rol o bajo un paraguas, porque utilizan dos sombreros, ¿no? Utilizan el sombrero del SPA como un fiscal de garantía dentro de lo que es un proceso de instrucción para aplicar medidas que no están en el código. Porque tú no puedes agarrar sin una audiencia de imputación y hacer todo esto y hacer una mezcolanza de 4 delitos para hacer una sumativa que te llegue a más allá de lo que te pudiera reconocer para poder hacer la extradición. Porque si tú haces una solicitud per se, en forma y en el fondo de lo que cada uno de esos delitos implica, la pena, nadie tiene la culpa que las penas que estén allí sean penas que causan risa. Porque y la ciudadanía debe conocerlo, debe saberlo. Los temas de los pinchazos, las escuchas, que es un tema contra la libertad tuya, y de las cuales hoy día todos todavía sentimos que estamos siendo escuchados por los organismos de seguridad, tienen penas irrisorias, 3, 4 años de detención. Entonces, como tienen esas penas tan bajas que por el mismo código que te establece son sustitutivas de la libertad, entonces tú te encuentras con estos exabruptos sumativos que tú ves que lo estamos pidiendo por 21 o 20 años una vez lo condene. Una vez lo condene y llevándote, en buen panameño, el sistema penal acusatorio, llevándote todo lo que allí consagra, años que se han invertido para convertir el sistema inquisidor que tenía. Espérate, Ángel, antes que sigas, ya está saliendo el expresidente Ricardo Martinelli y un traslado que todos los traslados se hacen de esa forma desde cuando uno sale del sistema penitenciario, Ángel. Bueno, Fernando, este tipo de traslado, te puedo comentar en la época que nosotros estuvimos allí, se llevaban a cabo cuando tú solicitabas el apoyo a la Policía Nacional, porque tenías el perfil de un criminal de alta peligrosidad que pudiera en un momento representar un peligro para los custodios civiles, claro, o los custodios normales que están dentro de los centros penitenciarios. En consecuencia, pues se pedía ese tipo de apoyo por muchas razones, que una banda rival, porque se dieron casos de bandas rivales que intentaron pues atacar cuando sabían que se daba el traslado de uno de estos rivales de banda. Así es que se pedía un apoyo o un cordón de seguridad de esta naturaleza ante la peligrosidad inminente del criminal o que existieran fuertes indicios pues que pudiera causar algún tipo de situación durante el traslado. En la figura de Ricardo Martinelli no creemos que este despliegue de seguridad sea lo más adecuado, porque
crea un tipo de morbo, crea un tipo de expectativa en cuanto a qué es lo que realmente sucede en torno de la figura de Ricardo Martinelli y por qué este tipo o este férreo dispositivo de seguridad, cuando nosotros vivimos en un país donde él, si hay algún tipo de temor por algún atentado contra su persona, debieran las autoridades hacerlo público, debieran notificarle a los abogados y a los familiares que este tipo de traslado obedece a tal y por cual. Pero tú ves que ellos insisten y por más que se les recomienda que no es necesario porque tú no estás viviendo ese tipo de personalidad para que se justifique tanto despliegue de seguridad. Y sobre todo que muchas veces el sistema penitenciario, más con las reformas recientes que se hicieron, donde lo que se ha buscado o lo que se buscaba era sacar a las autoridades de policía de los centros penitenciarios, pareciera como que, correcto, que como que vamos para atrás. Nosotros habíamos visto en María Luisa Romero, que fue la ministra, avances significativos en cuanto a querer sacar la policía del todo. Nosotros hicimos unos pasos que sacamos de muchos centros carcelarios la presencia interna de la policía y el control ese que ellos mantenían, pero observamos que como que hay un retroceso nuevamente cuando tú pones en el Renacer todo este tipo y este despliegue de seguridad. Hombre, con una moto y un vehículo debidamente custodiado, yo creo que tú puedes hacer perfectamente este tipo de traslado. No tienes que hacer alarde de este figuretti ni de este tipo de elementos como que estuvieras transportando al Chapo. La pregunta también, Ángel, es que ni al Chapo, porque al Chapo lo transportaban 4 soldados, no 16 como se ve en estas imágenes. La pregunta, Ángel, me dices que en estas audiencias como la de hoy hay tiempos estipulados para cada parte. Sí, correcto, porque tú mencionaste un tema de que para qué te vas a ir a una audiencia cansona, que no tengas el control del tiempo, porque a cada representante, por lo menos a la defensa, se le va a dar un tiempo estipulado. Comúnmente estos tiempos oscilan 30 a 45 minutos para que tú hagas tu exposición del por qué. ¿Y ese mismo tiempo tienen que repartírselos todos los creyentes? Sí, por supuesto. Imagínate que... ¿O cada uno tiene 45 minutos para hablar? No, el mismo tiempo. Tú le das al querellante el mismo tiempo que le das a la defensa. Algunos jueces o magistrados exceden un poquito, te dan unos minutos más porque en 30 minutos prácticamente tú es poco lo que puedes sustentar. Claro. Y más en este tipo de audiencia donde tú vas a pedir un cambio de medida cautelar. ¿Crees que van a tomarse, es decir, la audiencia para presentar las violaciones que denuncia el expresidente? Bueno, mira, en el catálogo que te permite a ti una audiencia de cambio de medidas cautelares, tú tienes que hacer énfasis principalmente en aquellos hechos y fundamentos de derecho por los cuales tú consideras que se debe cambiar la medida cautelar. Ya nosotros hemos dicho que gústele al agrado o no, se tiene que actuar en derecho. Si tú actúas en derecho, lo propio es que los magistrados, en este caso el Pleno, pues aplique una medida cautelar distinta a la detención preventiva, porque eso es lo que se está viendo. No tanto por la salud, sino por el año que ya estuvo detenido. Sí, Fernando, porque si tú haces una evaluación propia, los delitos per se que hay allí permiten claramente que tú puedas aplicar una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Aunado a ello, el año que aunque el señor magistrado haya dicho que ese año no cuenta porque empieza del momento que él llega para acá, es totalmente falso. Pero le va a corresponder al Pleno evaluar todos estos temas porque eso es lo que en realidad se tiene que practicar. Y sí, Fernando, si tú te enfocas específicamente en los hechos y en el derecho, yo te recomendaría y te diría que el tema de las violaciones sobre los derechos humanos es un tema público y notorio que se ha visto. Inclusive la defensa ha señalado que han presentado ya acciones a nivel nacional e internacional por la violación de estos derechos. Así es que aquellos magistrados, este es un país que aunque tú digas
que vas a mantener a los magistrados aislados de lo que está sucediendo con esto que tú estás viendo. Sí, es ya. imposible que tú los puedas tener a ellos aislados de lo que está sucediendo. Ángel Calderón, como siempre, un placer tenerte aquí. Vamos.